Ahora analicemos la señal de corriente alterna utilizando como punto de partida una de las características principales de la onda sinusoidal, que es el período de la señal. Una onda sinusoidal, entonces, como lo hemos venido diciendo, cambia con el tiempo en una forma periódica. El tiempo que se requiere para que la onda sinusoidal complete todo un ciclo se llama período. Acá observamos entonces que para que la onda sinusoidal haga el recorrido completo, se va a requerir un determinado tiempo. Y ese tiempo que tarda en completarse todo ese ciclo es a lo que vamos a llamar el período de la onda sinusoidal, simplemente denotado con la letra T. La unidad principal para medir el período de una señal es el segundo, pero dependiendo de la frecuencia o dependiendo de la velocidad con la cual se muevan las máquinas, pues también podremos encontrar señales que tienen periodos expresados en milisegundos o en microsegundos. Este periodo se puede medir desde diferentes puntos de la onda sinusoidal. Por ejemplo, desde el cruce por cero hasta el siguiente cruce por cero, donde se repite la onda. Es decir, podemos hablar acá desde este punto de partida hasta este otro punto de partida de la segunda onda. Entonces, si medimos este tiempo entre estos dos puntos, obtendríamos el periodo de la señal. También podríamos medirlo entre este punto y este otro punto, que serían también los dos cruces por cero, es decir, siempre y cuando tengamos la misma cantidad de señal en las distancias de los puntos que estamos midiendo. Otro aspecto es que en un ciclo determinado el periodo también puede medirse desde cualquier pico máximo positivo hasta el pico alcanzado en el siguiente ciclo. Por ejemplo, en esta primera onda sinusoidal, el punto máximo se alcanza acá en este punto. Y luego el siguiente punto máximo de la segunda onda se obtendría acá. Si medimos entonces la distancia en tiempo, en la escala de tiempo que tenemos acá en el eje horizontal, tendríamos también el periodo de la señal. La otra forma sería entonces con los picos negativos. En este caso, si tomamos como punto de partida el pico negativo de la primera onda acá y el siguiente pico negativo sería este, entonces la distancia en la escala de tiempo sería la representación del periodo. Fíjese que entonces acá tenemos cuatro formas distintas de obtener el periodo de una onda sinusoidal. Ahora bien, como todos los ciclos de una onda sinusoidal periódica son iguales, entonces el periodo siempre va a ser un valor fijo. Es decir, siempre la duración de cada una de las ondas sinusoidales en una señal de corriente alterna va a ser la misma. Por lo tanto, el tiempo que dure un primer ciclo o un segundo o un tercer o un enésimo ciclo va a tener siempre la misma duración. Evidentemente que esto va a depender de la velocidad con la cual esté girando la máquina que produce la corriente alterna. Este concepto entonces nos da pie para introducir ahora el término frecuencia, que se identifica con la letra F y que se define como el número de ciclos que tiene una onda sinusoidal en el tiempo de un segundo. Dicho de otra manera, es la cantidad de oscilaciones que van a ocurrir en un tiempo de un segundo cuando tenemos encendida o activada una fuente de corriente alterna. Mientras más ciclos entonces se completen en el tiempo de un segundo, se dice que ese sistema o esa fuente tendrá mayor frecuencia. Acá podemos observar, por ejemplo, un sistema de baja frecuencia, ya que si observamos en un segundo hay solo 2 ciclos. Por lo tanto, podríamos decir que esto es una frecuencia de 2 ciclos por segundo. Si ahora vemos esta otra señal, decimos que es una frecuencia más alta que la anterior, ya que si contamos el número de ciclos, ahora tendríamos 4 ciclos en un intervalo de tiempo de un segundo. En este caso estamos comparando una señal con una frecuencia de 2 ciclos por segundo versus una segunda señal que tiene una frecuencia de 4 ciclos en un segundo. Quiere decir que acá la máquina
está oscilando de una forma más lenta, ya que solamente produce 2 ciclos en un segundo, mientras que acá la máquina gira un poco más rápido, ya que produce el doble de ciclos que el caso anterior. Si analizamos ahora entonces el concepto de frecuencia en forma de magnitud eléctrica, diremos que la frecuencia se requiere medir en una unidad, y esa unidad la vamos a identificar como el Hertz o Hz. Y un Hertz no es más que un ciclo por segundo. Es decir, cuando hablamos de Hertz estamos refiriendo a esta cantidad de representación. En este caso, si hablamos de 2 ciclos por segundo, estaríamos hablando de una frecuencia de 2 Hz. Y si hablamos de 4 ciclos en un segundo, estaríamos hablando de una frecuencia de 4 Hz. Por ejemplo, vamos a hablar de una señal de frecuencia de 50 Hz, que es un parámetro típico de muchos de los países que utilizan este estándar de 50 ciclos por segundo, y que indica que la señal va a estar oscilando 50 ciclos en el tiempo de un segundo. En la señal de la onda sinusoidal, que completa 2 ciclos en un segundo, su frecuencia, como dijimos anteriormente, es de 2 Hz. En este caso, entonces, el periodo lo podemos establecer como medio segundo, ya que si los 2 ciclos se completan en un segundo, pues un solo ciclo, que es la definición de periodo, pues será la mitad de ese tiempo, que es 0,5 segundos. En ese caso, el periodo de esa señal sería 0,5. Por lo tanto, si aplicamos esta relación, la frecuencia 1 sobre el inverso de 0,5 va a ser igual a 2 Hz. Dicho de otra manera, entonces, si conocemos el periodo de una señal, podemos determinar la frecuencia, y viceversa. Si conocemos su frecuencia, podemos saber cuál es el periodo de la señal. En la señal de la onda sinusoidal, que completa 4 ciclos en un segundo, la frecuencia, como dijimos anteriormente, es de 4 Hz. Por lo tanto, el periodo es de 0,25, es decir, tarda un cuarto de segundo en completarse un ciclo. Por eso el periodo de esta nueva señal es de 0,25 segundos. Si aplicamos la proporción o la relación anterior, entonces la frecuencia de este nuevo sistema pues sería de 4 Hz. 1 sobre 0,25 segundos, es decir, 4 Hz. Las fórmulas que se utilizan entonces para relacionar estos dos parámetros típicos característicos de la corriente alterna, que son la frecuencia F y el periodo T, serían entonces en conclusión las siguientes. F es igual a 1 sobre T y T es igual a 1 sobre F. Es decir, la frecuencia se calcula hallándole el inverso al periodo y el periodo se calcula hallándole el inverso a la frecuencia. Existe una relación recíproca entonces entre F y T, ya que conociendo uno de los parámetros se puede calcular el otro mediante su relación inversa. Por otro lado, una onda seno o onda sinusoidal con un periodo mayor pues va a realizar menos ciclos en un segundo que una con un periodo más corto. Por eso la proporción o la relación inversa. En este caso, si volvemos al ejemplo que mencionaba anteriormente de un sistema de 50 Hz, un sistema con una frecuencia estándar de 50 Hz tendrá entonces una señal cuyo periodo es el siguiente. Allí está la expresión que nos permite entonces estimar que si hallamos el inverso de 50 Hz nos da un tiempo de 0,02 segundos. Si multiplicamos esto por 1000, obtendríamos 20 milisegundos. Eso quiere decir que en una señal comercial, en un estándar típico de algún país en donde se trabaje con 50 ciclos por segundo, la energía comercial esté suministrada a esa frecuencia, estamos hablando de que cada oscilación tendrá una duración de 20 milisegundos, lo cual nos indica que es imperceptible al ojo humano. De allí la importancia de utilizar instrumentos especiales que analizaremos más adelante que nos permitan ver el comportamiento de estas señales en forma gráfica para poder analizar estas magnitudes que a simple vista son imperceptibles.